Alcance sobre actuación policial, exención de responsabilidad penal, doctrina legal, acuerdo plenario 5-2019/CJ-116. Antes de proceder mi introducción, mi pregunta sería: ¿los acuerdos plenarios constituyen jurisprudencia? La pregunta es interesante dado que a muchas veces dentro del acuerdo plenario se señala que constituye jurisprudencia obligatoria o hasta precedente vinculante. La verdad es que los acuerdos plenarios no constituyen jurisprudencia. Recordemos, la jurisprudencia debe tener tres elementos fundamentales, dos de ellos negociables y el último dependiendo de la política jurisprudencial de cada país. Primero deben hacer un caso concreto, deben hacer de un expediente, deben hacer de un conflicto intersubjetivo o de intereses la primera cosa que no ocurre con el acuerdo plenario. En segundo lugar, debe ser pronunciado por una instancia de cierre, el caso peruano, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Dentro de esto, vamos al acuerdo plenario 5-2019, donde sus fundamentos destacados, el 55, podríamos indicar que no existe en el ámbito de la democracia la denominada ley de fuga como mecanismo permisivo para disparar el arma de fuego o atacar con un arma letal al intervenido que huye sin que éste pusiera en riesgo inmediato, efectivo grave bienes jurídicos de primer orden para el que interviene o para terceros, que lo contrario puede contravenirse al mecanismo encubridor de ejecuciones extrajudiciales y deslegitimador de la función policial. Dentro de sus fundamentos destacados como el 56 de respecto al cambio de la fórmula normativa en cumplimiento de su deber y en uso de su arma de forma reglamentaria, sustituida por la fase en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, resulta importante que todos los agentes encargados de hacer cumplir la ley tengan en claro los límites de término, uso de armas y de la de referencia otros medios de defensa, dado que las disposiciones locales y los cambios normativos internos están subordinados al alcance de los compromisos internacionales que protegen derechos fundamentales, teniendo en cuenta que además de generar en algunos casos daños irremediables, graves responsabilidades personales, pueden derivar de pesadas cargas estatales en el ámbito ético reparatorio. Contenido del Acuerdo Plenario número 5 del 2019. Fundamento: el artículo 116 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asunto: actuación policial y extensión de responsabilidad penal. Antecedentes. El acuerdo plenario emitido por las salas penales de la Corte Suprema presenta en su sección de antecedentes la identificación de una problemática recurrente en el foro judicial: la falta de criterios uniformes para interpretar el artículo 20 del inciso 11 del Código Penal referido a la exención de responsabilidad penal el personal policial que causa lesiones o muertes en cumplimiento de su deber. Pronunciamientos judiciales contradictorios, vacíos interpretativos, necesidad de garantizar el control judicial en la actuación policial. En el fundamento jurídicos en el marco preliminar, en el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, estableció que el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que en el cumplimiento de su deber y en el uso de sus armas u otros medios de defensa cause lesiones o muertes, está exento de responsabilidad. Los críticos a la vigencia del referido inciso consideran que la materia resulta ser fácilmente reconducible al inciso 8 del artículo 20 del Código Penal. Al respecto, Villavicencio Terreros refiere que si se trata el cumplimiento de sus funciones, lo más adecuado es considerar el cumplimiento del deber. Posiciones sobre la eximente, el cumplimiento del deber. Sobre el fundamento esencial de las causas que justifican, que eliminan la antijuridicidad de la conducta, Luzón Peña considera que se defiende la ponderación de intereses o el interés preponderante. Por tanto, en todas las causas de justificación se permite la lesión de un interés o un bien jurídico porque entra en conflicto con otros intereses superiores de mayor trascendencia para el derecho. Sugaldia Espinar señala que las causas que justifican son autorizaciones o mandatos legales
para realizar conductas típicas o operan sobre la base del binomio regla-excepción, puesto que la regla general es que una conducta típica es antijurídica cuando no concurren causas de justificación. La concurrencia excepcional de una causa de justificación determina que la conducta típica esté justificada, sea lícita o por consiguiente no constituya delito. Según el propio Zulgandia Espinar, la eximente del cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo viene a expresar un principio tan evidente que parece obvio declararlo. Quien obra conforme a derecho no se comporta antijurídicamente. Con respecto al cumplimiento de un deber, consideran que implica la ejecución de una conducta obligada por el derecho, impuesta a su autor y que además es penalmente típica, pues supone la lesión o menoscabo de un bien jurídico protegido por la ley. Este deber es obvio, ha de ser necesariamente un deber jurídico, o mejor dicho, un deber que tenga necesariamente relevancia jurídica en el presente caso, directamente derivado de una norma legal. Mientras que Cerezo Mir detalla que en el ejercicio legítimo un oficio o cargo ejerce un derecho o en muchas ocasiones cumple al mismo tiempo un deber. Es decir, que aunque en países como España el fundamento de esta causa de justificación se encuentre en el principio de interés preponderante. Esto es que a pesar que el sujeto actuó cumpliendo un deber de rango superior o igual en el ejercicio legítimo de un derecho, su conducta será ilícita si implica un grave atentado a la dignidad de la persona, por lo que es necesario interpretar restrictivamente esta eximente de responsabilidad y fundarla sobre la base del principio de respeto por la dignidad de la persona. Cocavila precisa lo relativo al cumplimiento de un deber como causa de justificación. Está configurado como una norma permisiva que remisión a la normativa extrapenal que instituye los deberes que legitiman el comportamiento penal típico. Por tanto, los problemas surgen cuando se trata de concretar el momento en que se reduce a cero el margen de discrecionalidad en el actuar durante la interpretación policial. Por ello es importante que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tengan muy en claro los límites cuando hacen uso de arma de fuego y el uso de otros medios de defensa. En consecuencia, la interpretación de las normas sobre materia no pueden realizarse fuera de los límites señalados por las normas internacionales o internas relativas al uso del arma y el uso de armas de fuego en particular. Siendo así, valorar la eximente de responsabilidad penal en el caso del uso legítimo de la fuerza de la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su deber corresponde analizar los hechos en tanto requisitos especiales conforme a la normativa especializada sobre la temática en particular. Esto es el decreto legislativo 1186, ley que regula el uso de la fuerza por parte del PNP, y el decreto supremo 02 del 2019 IN, reglamento del decreto legislativo de 1186. El resolución ministerial 952 del 2018, manual de derechos humanos aplicado a la función policial de 2018, y la directiva general 3 del 2018 MPFN, directiva que regula el ejercicio de la función fiscal en el caso del uso del arma por parte de la PNP. Hola, hoy les hablaré sobre el cumplimiento del deber como eximente de responsabilidad penal, según el artículo 2011 del Código Penal. Esta figura permite que una conducta, aunque típica, no sea punible si se realiza cumpliendo un deber legal, pero como señala autores como Cocovilla y Zubaldía, ese debe ser claramente definido y esto en normas fuera del derecho, por ejemplo, en leyes policiales. García Cabero explica que si el agente actúa dentro de ese marco legal, su conducta queda justificada, incluso si afecta bienes jurídicos. Sin embargo,
Otros autores como Caro Young y Villavicencio creen que no es una causa justificación, sino que simplemente no hay un delito, porque el hecho no es típico. Bueno, esto podemos decir en resumen, hay dos posturas, ¿no? Que una de lo ve como justificación y otra como una exclusión de tipicidad. Gracias. Como conclusiones, podríamos acotar el refuerzo de normas. El Acuerdo Plenario 5-2019 refuerza la necesidad que los agentes de la PNP actúen dentro del marco legal, evitando justificaciones que podrían llevar a abusos de violaciones de derechos humanos. Importancia de la proporcionalidad. La proporcionalidad en el uso de la fuerza es esencial para proteger tanto a los ciudadanos como a los propios agentes, evitando situaciones de riesgo que puedan derivar en tragedias. La claridad en el cumplimiento del deber. Es vital que los funcionarios policiales comprendan los límites de su autoridad y el contexto en el que puedan actuar para así evitar la tipificación de delitos en situaciones donde el uso de la fuerza no esté justificado. La responsabilidad y la ética. La interpretación de la ley debe acompañarse de una consideración ética. El respeto por la dignidad humana debe prevalecer sobre el cumplimiento de cualquier deber que implique el uso de la fuerza. La necesidad de capacitaciones. Requieren capacitaciones constantes para los miembros de la PNP en temas de derechos humanos y el uso de la fuerza, asegurando que entiendan tanto los aspectos legales como los éticos en situaciones de riesgo. El Acuerdo Plenario 5-2019 establece un marco importante para la actuación policial en el Perú, buscando equilibrar la necesidad de seguridad pública con la protección de los derechos fundamentales.